están? Muy buenas tardes, un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta calurosa pero agradable tarde de miércoles 7 de octubre. Estamos arrancando un nuevo espacio de Foro Empresarial, este espacio donde compartimos con los principales referentes, analizando, compartiendo, teniendo ese termómetro para medir un poco cómo cada sector va afrontando este complejo año 2020 que nos tocó a todos atravesar, readaptarnos y reinventarnos. En este primer bloque vamos a hablar un poco de economía, un poco de proyección, un poco del presupuesto también y esas discusiones que hoy están sobre la mesa, analizar por qué no, alguna que otra hipótesis que pueda darse de ahora en adelante. Pero todo esto en instantes. Antes, la saludo a ella, mi compañera y colega Nadia Cerevía. Nadia, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, David. Buenas tardes a todos los compañeros. Estamos arrancando otra edición más, así como estás mencionando, este foro empresarial mitad de semana. Algunos dicen cinturita de semana, así que ya estamos con todo. Le pedimos a los televidentes que se queden porque este bloque va a estar muy, pero muy interesante. Bien, y como ya vimos en pantalla, esa viñeta es momento de hablar del presupuesto, de macroeconomía y del gasto, ese tema tan delicado del cual nadie quiere hablar, pero tenemos que hablar realmente. La eficiencia del gasto público, es por eso que la tenemos con nosotros, una entrevistada de primer nivel a quien le agradecemos por este tiempo que nos brinda Marta Coronel, economista de Mentu. Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, David. Buenas tardes, Nadia. Buenas tardes a la audiencia. Gracias por tu tiempo, Marta. Queremos utilizar tu conocimiento, tu experiencia, que nos des un poco de luz al respecto en todo esto. Hay una discusión reciente que se está tocando, la última en el Congreso, donde se quieren tocar un poco de las reservas internacionales para tratar de darle un poco de oxígeno, un poco de fondeo al presupuesto. ¿Tu consideración, esto está bien o está mal? Bien, las reservas internacionales tienen la función de preservar el valor de la moneda, garantizar que el Banco Central pueda actuar ante los shocks económicos. No Sí. la podemos mezclar con lo corriente, con nuestras angustias, nuestras urgencias de la actual crisis. Sí, hasta un cierto porcentaje, sé que hay países que lo han utilizado, pero no es lo recomendable en el sentido de que esas reservas sirven para garantizar que en casos como este, el Banco Central pueda actuar, como este, te digo, en una suba de dólar muy brusca o un shock externo que requiera respaldar el flujo de la economía, ya que la economía por sí sola no está funcionando, ¿verdad? No es posible o no es recomendable utilizarla en cuestiones corrientes o en apremios que nos surgen. Es como nuestro ahorrito ahí para dar respuesta a situaciones complicadas. Doctora, Esa es mi visión, sí. ahí está, doctora. Y bueno, la consulta que seguramente muchas personas estuvieron haciendo es acerca justamente de ese recorte. ¿Cuánto es el recorte que de verdad se debe estar realizando para el presupuesto general de la nación en cuanto a los gastos corrientes para el año que viene? Y es un poco más que un recorte en el gasto corriente, es una reestructuración de los gastos, lo que recomendamos los analistas, ¿verdad? Fíjate que la ineficiencia del gasto según el BIP hace 2 años era de 3,9%. Eso equivale a todo un Ministerio de Educación que se podría ajustar, o sea, ajustando simplemente en las compras, en el sentido de haciéndolas más eficientes, eh, mejorando. Nuestro sistema de licitación es bueno, pero todavía tiene algunos puntos que mejorar probablemente, por eso la calificación. Entonces, existen algunos riesgos, como lo que nos ha ocurrido ahora en esta situación con las compras que se hicieron para la crisis. Sí. Entonces, solo ajustando la eficiencia del gasto público tendríamos un 3,9%, todo un ministerio, todo el presupuesto destinado a educación, que representa aproximadamente eso. O sea, no, creo que más que recortar gasto del servicio público es intensivo en mano de obra. Si no están los funcionarios públicos no se pueden prestar, pero sí capaz que cortar los gastos superfluos, como normalmente se está diciendo mucho en la agenda, ¿verdad? Se podría resolver
se debería resolver por ahí la cuestión, ¿verdad? Necesitamos de la gente en el servicio público, pero hay que reestructurar probablemente los gastos, hacerlo más eficiente, gastar de manera que efectivamente impacte en los resultados y no simplemente en construir, por ejemplo, doy nomás un ejemplo, no cuestiono, no construir simplemente escuelas cuando todavía en el SNEP tenemos resultados por debajo de la media. Sí. O sea, debemos apuntar no es contar cuántas escuelas hicimos, sino cuántos niñitos realmente logran terminar la secundaria. Sí. Ahora decimos 6 de cada 10 no lo logran, por ejemplo. O sea, debería orientarse más que en recortar el presupuesto, en reestructurar, reorientar los gastos. Precisamente. Básicamente. Muy clave lo que estás mencionando, Marta, y quiero preguntarte un poco de tu visión en torno a este proyecto de presupuesto que se está presentando. Si bien en teoría es menor, es un poco más liviano que el presupuesto actual, justamente si no hay eficiencia en ese gasto, básicamente, ¿de qué sirve que sea un presupuesto más lindo? Ese es el desafío, David, ¿verdad? Reduciendo simplemente los gastos corrientes en un 15% tendríamos 500 millones de dólares de que disponer, ¿verdad? Y no necesitaríamos esa plata para, o sea, podríamos usar esa plata en vez de endeudarnos, por ejemplo, ¿verdad? Es la eficiencia, es la estructura del gasto, no es el tamaño del Estado lo que debería preocuparnos. Paraguay tiene un estado relativamente normal. Sí. No es la cantidad de funcionarios, es quiénes están y dónde están, la cuestión, es en qué gastamos y cómo lo gastamos la cuestión. Entonces, si bien se han hecho importantes avances al respecto, todavía falta un poquito ajustar la tuerca por ahí. O sea, como les digo, en 3,9 es todo el presupuesto de educación. Sí. 3,9% del PIB. Y esa es la ineficiencia. Entonces, está lindo el presupuesto, habría que ver cómo ajustamos los gastos para no endeudarnos más y dar respuesta a las inversiones que necesitamos ahora, o sea, realizar las inversiones que necesitamos ahora para consolidar la reactivación. O sea, iniciarla, mejor dicho. Estamos Así ahí es. tratando de despegar en cuanto a la reactivación, por eso digo, iniciarla. Doctora, y también hablando un poquitito de la reestructuración que usted estuvo mencionando, en este sentido nos gustaría saber qué tanto estaría ayudando al país esta reestructuración de los pasivos. En este sentido, si puede ampliarlo un poquitito más, porque hay muchas personas que están con esa interrogante de saber o pensar o tal vez analizar de qué tanto puede colaborar ante esta situación. Cuando uno tiene un ingreso, sea un simple trabajador que gane sueldo mínimo, si si logra ahorrar, va a poder comprarse su casita, ¿verdad? Es lo mismo a nivel estatal. Si logramos nosotros reestructurar los gastos, si logramos mejorar cómo usamos nuestros ingresos como país, como nación, ¿verdad? Pues lograremos tener capacidad de ahorro que iba en disminución en los últimos meses, últimos años. La capacidad del ahorro del fisco iba en disminución y lograremos invertir y no nos endeudaremos más allá de lo necesario, más allá de lo considerado prudente, que en nuestro caso está rondando el 30% del PIB, ¿verdad? Y nosotros ya estamos sobrepasando eso. Entonces, menos deuda nadie también implica menos gastos de financiamiento, ¿verdad? Menos intereses y menos carga para nosotros y para las generaciones futuras. Entonces, cuantificar, te debo el número exactamente ahora, pero sí tendrías un impacto muy positivo en ahorro para invertir y tendrías inversión implica crecimiento y desarrollo y tendrías un impacto positivo en menor deuda, menor gasto financiero para nosotros y para los que nos vienen, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los que nos seguirán, perdón. Totalmente. Va por ahí la cuestión es ver cómo nos hacemos más eficientes para no trasladar a generaciones futuras nuestras debilidades actuales, ¿verdad? Y ver cómo hacemos ese desarrollo sostenible.
tu opción en un año donde no vas a tener suficientes ingresos o tus ingresos van a estar limitados porque la reactivación será lenta, pues es organizarte desde el lado, de ajustarte el cinturón y organizarte desde el lado del gasto. No es reducir gastos, sino reorganizarlos. O sea, vos necesitas invertir, necesitas hacerte un puente, pero un puente que desarrolle una zona. Con esa visión habría que hacer la infraestructura. Totalmente. No es solo gastar en inversiones. Invertir con un norte, invertir enfocado hacia el desarrollo de los territorios. Es sumamente clave lo que estás mencionando, Marte. Te quiero preguntar algo en esa misma línea. Ley de responsabilidad fiscal, haciendo un poco de hipótesis nada más. ¿En cuánto tiempo podríamos recuperar toda esa estabilidad dentro de los márgenes que establece la ley que hoy la perdimos lastimosamente por esta coyuntura totalmente histórica y atípica? Que ya la venimos perdiendo el año pasado, ¿verdad? Lo ideal, lo prudente sería volver al equilibrio, buscar el equilibrio en los próximos 3 o 4 años. Y creo que lo ideal sería aguantarnos este 2021 y tratar de volver al equilibrio en el 2022, lo cual no se ve posible por el momento. Sí. Pero tampoco podemos ir mucho más allá de 3 o 4 años. Lo recomendable está ahí. El equilibrio es el punto en el cual vamos a volver a tener posibilidades de empezar a ahorrar, de tener más posibilidades de invertir. Por ahora estamos tratando de sobrevivir, ¿verdad? Pero eso tampoco es sostenible. Sí. El desequilibrio fiscal finalmente termina trasladándose en nosotros, en las personas. Porque nosotros somos los que vamos a tener que pagar esa deuda. Si el Estado no tiene equilibrio, internamente se endeuda, ya sea con los propios o con los extranjeros. Y quienes pagamos la deuda somos nosotros. Entonces, por ahí va la cuestión. Si no nos ajustamos a ese equilibrio en los próximos 3 o 4 años, el desarrollo se verá complicado, se verá obstaculizado. Eso. Asimismo, doctora, disculpe, le interrumpí, ¿puede continuar? Adelante. No, está bien. Está Doctora, perfecto. bueno, el panorama está muy complicado y más aún todavía para los restaurantes, los cuentapropistas, todas esas personas que se dedican a ciertos rubros. Desde la visión suya, de la óptica suya, ¿cómo se vería el panorama para estas personas en estos rubros? ¿De aquí a cuánto más o menos estaríamos hablando de un pequeño respiro, de un indicio por lo menos de ese leve mejoramiento que estarían teniendo luego de esta situación? Mencionaste bien la palabra leve, Nadia. ¿Vos te irías ahora a un restaurante así alegremente? Y la verdad que no, doctora. Me iría, pero toda temerosa, preocupada, pero bueno. Entonces va a ser leve, va a ser lento, porque nuestros hábitos han cambiado. Entonces, todavía persiste la incertidumbre acerca de cuándo vamos a encontrar la bendita vacuna, que no la vamos a encontrar, y nuestros hábitos todavía están acostumbrados a estar. Fuimos muy obedientes en encerrarnos, todavía estamos en eso, con ese temor. Entonces, ese sector en particular, Dios quiera que se recupere en los próximos 3, 4 meses, pero no lo veo inmediatamente, justamente por lo que vos me decís. Vos te irías temerosa a un restaurante, o sea, restringirías tu salida. Probablemente si te ibas todos los fines de semana, te irías un par de veces al mes ahora, ¿verdad? Entonces todavía le va a costar y va a tener que remar, y es un sector muy guapo, muy luchador, que emplea mucha gente. Entonces le va a costar un poquito, pero yo pienso que lo va a lograr en los próximos 3 meses, capaz 4, no empezar a despegar. Y en cuanto a las personas que ese sector emplea, seguirán pendientes de que sus patrones, entre comillas, los llamen, ¿verdad? Y como esas personas, otras tantas que la DGEC sacó un dato sobre que el 38% de las personas manifestó
haber perdido su fuente de ingreso o haber visto disminuida su fuente de ingreso. Esas personas no se reflejan en la tasa de desempleo, están en inactividad porque saben que no van a encontrar. Sí. Entonces, es todavía un poco lento, va a ser todavía un poco lenta la recuperación de esos empleos y por tanto de los ingresos. Y ahí también otra cuestión, vos te irías, no te irías o te irías temerosa, vos tenés ingresos, esa persona no tiene ingresos, no le va a comprar a la vecina de al lado que hace la empanada, ¿verdad? Entonces, el micro del sector gastronómico va a seguir todavía un poquito más afectado. Así es, lastimosamente va a darse de esta forma gradual, leve, paulatinamente vamos a ir recuperando ese ritmo. Marta, ¿cómo estás visualizando esta segunda mitad del año? ¿Realmente podemos apuntar, podríamos empezar a hablar de esta recuperación de la que tanto escuchamos? Existen sectores que se están reactivando, como si bien la construcción tiene un problema coyuntural de falta de cemento, la construcción está activando, no sé si normalmente, pero por lo menos en una buena proporción. El agro salvó la situación. No manejo muy bien todavía el dato de la industria porque ellos estaban con problemas de protocolo, pero se van levantando los protocolos, van a poder activar más y al abrirse la posibilidad al abrirse las fronteras de los países donde a ellos venden, van a poder exportar. Entonces, yo creo que se puede, existen sectores que están compensando un poco la mala situación en la que estábamos. Sí. No así los servicios. Dentro de los servicios otra vez están aquellas empresas o actividades que pudieron adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos requeridos. Y cuando hablamos de cambios tecnológicos no hablamos de necesariamente una máquina, una tablet, una computadora, hablamos de procesos mismos, de cómo yo llego al cliente. Entonces hay empresas que dentro de los servicios que lograron adaptarse y muchas otras, especialmente las MIPIMES que no tenían las condiciones para hacerlo, siguen rezagadas, ¿verdad? Entonces, hay sectores y actividades que podrían estirarnos y se ve que están activando, no al nivel normal, pero un poquito más que los otros. Con eso podríamos mitigar la caída. La caída se viene, o sea, eso no hay forma de evitarla. Sí. No obstante, no sé si sería menos de ese 3,5 que menciona el BCP. Veremos qué dice en octubre, ¿verdad? Pero estamos por ahí, cerquita. Doctora, y justamente ya que estamos hablando de varios temas de intereses con respecto a la recuperación y todas esas cuestiones, también aparece el tema de los focos de incendio y eso afecta muchísimo a lo que es el campo, las cosechas, estamos con el fenómeno de la niña. Justamente nosotros nos agarramos de la producción, de lo que somos buenos para poder salir adelante y nos pasan o están pasando este tipo de cosas. ¿Cómo ve el panorama actualmente en ese sentido, con las cosechas también? Bien, normalmente el clima es el que determina hacia dónde nos vamos en cuanto a crecimiento económico. O sea, por nuestra estructura productiva muy dependiente del agro y de la ganadería. Si no lloviera en estos días, habría retrasos nuevamente en la cosecha, estaríamos nuevamente con la situación que tuvimos este año con la soja. Pero si la sequía se prolongara, que cosa que no vi que fuera así en las perspectivas climáticas, estaría sí ya habiendo lluvia a partir de noviembre. Pero si la sequía se prolongara, obviamente no tendríamos los rindes necesarios. Porque puede ser que llueva lo suficiente como para plantar, pero con una sequía un poquito más larga. O sea, si el suelo está muy seco, no va a recuperar la humedad necesaria para germinar adecuadamente y para tener un rendimiento adecuado de la plantita de soja. Entonces, no llegaríamos a los 10 millones y pico de toneladas que se proyectan para el siguiente año.
Eso, como ustedes sabrán, significa menos ingreso de divisas. Y eso nos afecta a todos. Porque el agro tiene su cadena, sus sectores que le van ayudando a sacar el producto, el transporte, la logística, Sí. los controles de calidad, un montón de sectores vinculados que si no entra esa divisa no se les paga, o sea, no es que solo el productor pierde, ¿verdad? Lo otro es que sí, efectivamente, la sequía actual ya le está afectando a los ganaderos que coyunturalmente están teniendo, gracias a la apertura de las economías, están teniendo una demanda externa que está en parte compensando el tema de que tienen que de repente ya empezar a pensar en sacar sus animales, porque si siguen en el campo o mueren o se vuelven más flaquitos, ¿verdad? Sí. Entonces, si pierden peso, implica que tienen que sacarlos del campo y venderlos más barato. No lo están haciendo ahora porque hay una demanda importante, pero si se prolonga así, estaría así. Y lo otro es que están incurriendo probablemente en más costos si los están manteniendo en el campo. No hay pasto natural, tienen que darle heno o algún suplemento o complemento alimenticio, ¿verdad? Para que puedan engordar. Entonces los ganaderos sí ya están un poquito apretados con el tema de la sequía. Y los incendios obviamente les afectan, o sea, le afectan a ellos, nos afectan a nosotros, en la calidad del aire, no podemos, tenemos más complicaciones de salud en la parte respiratoria, un poquito, tiene un golpe también en nosotros directo. Sí, así es. Es una serie de factores externos que se van sumando y sumando que, bueno, al fin y al cabo terminan afectando a todo el macro. Marta, quiero consultarte si desde Mentu tienen algunos estudios, algunas últimas proyecciones que han realizado en estos meses. Estaríamos realizando en estos días, ajustando. Pero sí, sería más preciso si tuvieran ese estudio más afinado, pero estaríamos con alguna caída, con la caída cercana al 3,5, un poquito superior según nuestros cálculos, eran nuestros cálculos últimos. Realmente de cercana a 4, ¿verdad? Sí. Pero ha mejorado un poco la actividad económica según el IMAP, entonces tendríamos que evaluar ese impacto. Y también tendríamos que evaluar el impacto de la sequía que mencionó Nadia, ¿verdad? Que se está dando ahora. Eso es en cuanto a crecimiento. En cuanto a cómo nos irá con el déficit, y eso ya creo que todos sabemos, no va a ser 4% solamente, o sea, no va a ser 3%, que era el doble de lo permitido por la ley, va a ser probablemente un poco más que el doble, que eso estaría por encima del 7%. Sí. Peligroso eso, ¿no? Un poco peligroso. No nos queda otra. Todos los países latinoamericanos enfrentamos esta crisis con muy escaso margen fiscal, con un espacio fiscal muy chiquito, porque ya estábamos endeudados, ya teníamos que proteger a la gente y ya teníamos estados que no eran, gastaban no muy eficientemente, entonces el margen era muy pequeño, luego nos agarró de contramano con un margen pequeño y tuvimos que endeudarnos más, entonces no nos quedó otra o nos ahogábamos todos. Ahora, la vuelta al equilibrio es necesaria. Así es. Básicamente así. Doctora, en este último minuto que nos queda, usted ya sabe cómo es el tema de televisión, pero nos encantaría que pueda entregarnos un mensaje ya directamente para, bueno, el pueblo en realidad, que está justamente muy atento con el tema del presupuesto general de la nación para que tenga obviamente un panorama y una opinión suya. Respecto a cómo seguir, pues respecto al presupuesto, es lo que les decía, necesitamos, el servicio público necesita de las personas, no podemos decir échenle a todos los funcionarios, pero sí podemos decir usemos más eficientemente el dinero, reestructuremos gastos, invirtamos en obras
pero no pensando en que esas obras generarán empleo, sino que en esas obras generarán desarrollo alrededor del área. En el área de influencia, el empleo va a durar mientras se construya la obra. Planifiquemos ese desarrollo y creo que desde el pueblo lo que podemos hacer es sumarnos a esa planificación, planificarnos nosotros también en qué, cómo gastamos, cómo invertimos y si nos devolvemos un poquito más formales, porque esta crisis nos demostró que la informalidad cuesta. Ser formal en el país es muy costoso, por eso muchos no se están formalizando, pero esta crisis nos demostró que la informalidad cuesta y cuesta caro a todos, a nivel hogar, a nivel empresa, a nivel país. Entonces, creo que el Estado va a estar apuntando a eso, a ampliar la base tributaria, no aumentando impuestos, sino ampliando la base con la formalización, ¿verdad? Entonces, y todos podemos contribuir a eso. Totalmente. Excelente mensaje, excelente proyección también, Marta. Queremos agradecerte tu tiempo, desearte muchos éxitos y como siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Excelente, muchísimas Estaremos gracias. atentos. Por supuesto, hasta cualquier momento va a ser. Sí, así es. Gracias, gracias. Bien, Ade, con esto tenemos que hacer la pausa rápidamente. Asimismo, pasaron 28 minutos de la hora 16. Vamos a establecer un corte. A la vuelta continuamos con mucho más de este foro empresarial. Vamos a la pausa y ya regresamos.